Pues, pues sí, me late, de hecho. No sé si quieres que vayamos comenzando o cómo lo hacemos, pero yo, por ejemplo, yo estoy, pues ya digo, por las conversaciones que hemos sostenido a través de WhatsApp, pues tú sabes que estoy contento con el trabajo que me has dejado. Las tres novelas que he tenido oportunidad de leer y de trabajar con dos de ellas son muy buenas. La verdad es que son tres novelas muy buenas, son tres autores muy talentosos. No lo digo porque pues me haya caído en la mano el trabajo, sino porque su trabajo está realmente entretenido. O sea, son novelas muy sólidas, están bien escritas, cada autor tiene su estilo particular, cada uno lo desarrolla bien. La voz del narrador en todos los casos es potente, te lleva bien en la historia. O sea, es mucho talento el que tienen estos chavos y no sé si alguno de ellos lo habrá intentado con alguna editorial. Nada más porque por aquí no tengo el dato, pero, pero, pero es que sí, si alguno de ellos lo intentó con alguna editorial y las editoriales no los pelaron, híjole, se perdieron de tres novelas muy buenas. Y en particular una, yo creo que si se lo hubieran quedado, la editorial que fuera hubiera sido un hitazo en cuanto la publicaran. Hay una en particular que a mí me dejó, que hasta la fecha su protagonista me tiene conmovido y soy fan de del autor, del libro, del protagonista, de la historia. Creo que puede cambiar, creo que podría cambiar muchas cosas en la industria. Esa novela está tan bien desarrollada que podría cambiar muchas cosas en la industria y yo no puedo creer que no hayan sido capaces de detectarla y de desarrollarla, porque pues no le hace falta más que una pulidita, quitarle tantitito al mármol y les hubiera quedado no sé, un David, por poner un ejemplo. Pero bueno, o sea, comprendo el dilema que tienen las editoriales, sobre todo en México, porque no, por, por lo mal que está el negocio, pues, o sea, yo creo que la situación económica en general en el país es muy lamentable. En general, en el mundo es lamentable, no es cuestión nada más de nosotros. Y pues sí comprendo que las editoriales se guíen o se vayan por un nombre. Eh, Sin citar a alguien en particular, pues muchos de los que tienen canales en YouTube, de los que ya son muy famosos, de los que tienen millones de seguidores, pues las editoriales ya se les hace bien fácil, nada más ponen ese nombre en la portada y ya saben que van a tener un volumen de ventas asegurado, aunque el libro no sea tan bueno. Y vaya que ejemplos de libros editados, publicados por youtubers hay para aventar para arriba y cuando los lees dices, ah, Cristo, ¿por qué publicaron esto? No es posible. Y si ve uno el trabajo o estas tres novelas que cayeron en mis manos gracias a ti, que tuve oportunidad de leer y todo, dices, no, ¿por qué se perdieron estos chavos? Estos chavos se merecían más la oportunidad que alguno de esos youtubers que, que estaban allá. Cuando me hicieron el análisis en una de las editoriales a las que yo les mandé mi trabajo editorial, con la cual estoy agradecido porque siento que se tomaron el tiempo de analizar debidamente mi trabajo, explicarme la razón por la cual no lo escogían, pero con puntos y comas. Me, una de las razones que esgrimieron fue el género de la obra y me sorprendió mucho ver que la ciencia ficción que yo la tengo como algo presente, pero probablemente porque es el género que me gusta, no estuviera en el top 10 de los géneros más vendidos en México. Sí, efectivamente, Pedro. Mira, bueno, vamos a presentar esta noche, estamos platicando con Pedro Chávez Aguado. Él es escritor, editor, bueno, escritor publicado aquí en la plataforma de Huerto de Libros, editor. Chango se cortó. Editor también con nosotros. Ya recuperamos por ahí la señal. Ya te veo y te escucho, Pedro. Sí. También es editor, nos ha apoyado a pulir, como él comenta, tres grandes novelas. Grandes novelas.
y pues la verdad estamos platicando con él muy contentos y efectivamente este, esto que tú comentas tiene mucho fondo. Creo yo que las editoriales, es verdad que estamos en un momento difícil, pero también creo yo que algunas han tomado ya el camino rápido, el camino fácil. Sí, Aquí en México, yo pienso que en los últimos 5 años, los libros más vendidos, y de hecho, si tú entras a Amazon y buscas los 100 más vendidos en Latinoamérica y aquí en México, son los libros de autoayuda. Estos sí, libros de autoayuda en finanzas, estos gurús del desarrollo personal, pues son los que han acaparado el mercado de las editoriales y lamentablemente los lectores que antes leían ficción, como comentas, terror, suspenso, pues ahora la están consumiendo en los formatos como las plataformas de streaming como Netflix, ahora están consumiendo el formato en audiovisual. O sea, sí. si tú te fijas en Netflix, muchos del top 10 están basados, te dicen, basados en la novela de fulano de tal. No, Pero ahora, ¿qué está pasando? Los lectores, estas generaciones nuevas de lectores, entre comillas, prefieren ver la serie o la novela en un formato audiovisual. Y, y creo yo que allá hay varios factores. Ya no es un hábito eh, muy aplaudido el leer, la verdad. De hecho, aquí en México el promedio de lectura es muy bajo. El costo de los libros también se ha vuelto una limitante. Ahora en esta pandemia muchas librerías cerraron, sí, muchas librerías tuvieron que cerrar, entonces los puntos de venta se han disminuido. sí, les pego sobre todo a las más chiquitas. Sí, exacto, exacto. Sí, y de hecho por ahí también algunas grandes Pues, tuvieron que cerrar. Gandhi cerró La que era ¿cómo se dice? el emblema allá en la Ciudad de México. Así es, tuvieron que quemar su nave insignia, o sea, cuando leí la noticia se me hizo chinita la piel y no puede ser, o sea, si esto los afectó a ellos a ese grado, ¿qué puedes esperar de los demás? Sí, la verdad es que se ha puesto complicado y creo yo que la apuesta que tenemos nosotros en Huerto de Libros, Pedro, pues es la de irnos al formato digital, pero Sí, si el mercado de lectores es chico ya para los libros tradicionales impresos, el mercado de lectores de los ebooks todavía es más pequeño. sí, Entonces es allí donde, y aparte, fíjate cómo esto tiene una dualidad. El mercado es más pequeño y la oferta es más grande. O sea, ujú, la oferta digital hoy con tantas plataformas de autopublicación ha inundado el mercado con cantidad de novelas y hay que ser honestos, la mayoría de ellas no es que sean novelas malas, sino que no son novelas bien terminadas, bien así es. detalladas. Sí, no están bien escritas. A pesar de que, de que te encuentres algunas que tienen una historia que promete, a la hora que revisas el texto, pues encuentras muchos vicios que son realmente importantes. Ahí en Twitter tengo una gustadísima sección a la que nadie le da like, que dice consejos de de un escritor fracasado. Y señalo ahí medio de forma satírica los errores que solemos cometer los autores cuando vamos empezando y casi todo las pongo cuando estoy precisamente revisando Wattpad ¿cómo se llama la otra? La que está como verde, no recuerdo ahorita cómo se llama, Smashwords, sí es Smashwords. Ajá. Wattpad y Smashwords, revisas algunas novelas y ves esa cantidad de vicios, bien, dijo Perenganito, sí, bien, y así se la van llevando, cometen muletillas que te quedas pensando, bueno, será el protagonista el que habla de esa manera, si es el prota uno de los personajes de los que está hablando así en ese momento, pues va bien, pero ya cuando capítulo tras capítulo tras capítulo tras capítulo te lo vas encontrando, dices, ay, como que no tiene mucho, o sea, cansa, la verdad cansa. Como nos decía Genei, se vuelve como si estuvieras tratando de caminar en un terreno recién arado. Y así se hace muy pesada la lectura. Y entonces sí te encuentras historias que son muy buenas, propuestas que son muy interesantes, pero que francamente están mal llevadas. Y sí valdría la pena revisar cuáles de esos, probablemente hay quien lo haga, pero revisar de esos jóvenes quién está con la idea más interesante
y desarrollarlos, llevarlos poco a poco. O sea, es cuestión de generar el semillero y las plataformas que tienen las editoriales de autopublicación a veces no son la mejor opción porque obligan al autor a desembolsar un dinero que por lo general no tiene, y el autor tiene que asumir el riesgo de que las editoriales no quieren tomar, de que el libro no se venda, que al llegar en el estante se quede ahí los 3 meses de gracia que les dan en las librerías para que luego lo retiren sin que se haya vendido más que una o dos copias. Y es el autor mismo el que tiene que asumir costos y riesgos, y pues la verdad sí se me hace un poco injusto. Sí, mira, esto es importante que quienes nos están viendo y quienes nos están escuchando lo valoren si son escritores o aspiran llegar a ser escritores. Las editoriales son un negocio como cualquiera. Sí, así es. Y no las podemos recriminar por eso, o sea, se vale. El negocio sí, el negocio está muy competido y se vale que las editoriales tengan sus estrategias para asegurar su supervivencia. O sea, no se les puede recriminar en realidad. Y mira, y fíjate cuál es el problema de planteamiento de las editoriales tradicionales y bueno, que nosotros no tratamos de replicar acá en Huerto de Libros. Este elemento es el que ha llevado a las editoriales a los números rojos, a las editoriales tradicionales que publican impreso. Ellos hacen la inversión sin saber cuánto se va a vender. Cierto, con autores publicados ellos ya tienen más estadísticas. John Katzenbach, Stephen King, Dan Wells, son autores de los que saben cuánto tiraje pueden aventar al mercado, de los que saben que no necesitan campañas de publicidad tan intensas, porque la misma gente, el mismo grupo de seguidores de esos autores, pues se encargan de hacer el marketing, ¿verdad? En redes sociales. Joe Abercrombie, ya no necesitas decir nada más, ahí vas a buscar el libro. Sí, compartir, comentar, compartir, infinidad de grupos que hay de estos autores, entonces se puede decir que son las vacas sagradas de muchas editoriales y el poco presupuesto o mucho presupuesto que tengan, lo van a meter ahí. El problema con los que no somos autores famosos y queremos ser publicados por una editorial tradicional es que le van a invertir en tu proyecto y no sabemos si se va a vender. Y el problema es que si no se vende, la inversión ya se hizo. Y es lo que muchas veces como autores no nos ponemos a analizar. Esto no quiere decir que no haya editoriales que corran el riesgo de invertir en un tiraje de 5,000, 3,000, 10,000 ejemplares con autores nuevos, con autores noveles, pero es ahí también donde entra la parte responsable del autor. Cuando el autor se postula a una editorial, debe de por lo menos leer bien los requisitos del manuscrito, de cómo te lo están solicitando, si es del género que tienen abierta la convocatoria. A nosotros nos pasó, Pedro, aquí en Huerto de Libros, en donde les pedíamos a los escritores que nos mandaran el primer capítulo o 25 páginas de su novela para poder dictaminar. Y mandaban el trabajo completo. Y mandaban el trabajo completo. Y ahí te va la otra, o sea, los pedíamos en Word con cierto tipo de texto que nos facilita trabajar la lectura de la obra. Nos lo mandaban en PDF, nos los mandaban en formatos de los que muchas veces ni siquiera tenemos el programa para poder programa para poderlos abrir, sí, ya sé. Que si no tienes dicho ese programa, no eres escritor. Yo no sé quién les dijo esa mentira. Exacto, y miren, no se metan en broncas, escritores que quieren participar, colegas que quieren participar en una publicación, mándenlo en Word, mándenlo en el formato que les pide la editorial. Les voy a ser muy honesto, muchas de las obras que nosotros recibimos, al ver que no venían con las características que se solicitaron, ni siquiera se abrieron, porque no tenemos suficiente gente como para poder estar entreteniendo a una persona haciendo un trabajo en un formato que le va a dificultar su actividad. Y si tú haces esto con todas las editoriales donde mandas tu trabajo y bueno, y normalmente tardan mucho en contestarte y muchas no te contestan, pues es porque tal vez no estás apegándote a las reglas. Ese es el primer consejo, Pedro. Y el segundo, lo que decías tú, antes de enviarlo a una editorial grande o antes de meterlo a un certamen, hagan un trabajo editorial en su texto, repásenlo y corríjanlo. Y si a ustedes se les dificulta ser juez y parte de su propio texto, pues
Sí, cuesta mucho. Busquen a alguien, Pedro, que fue lo que, bueno, en uno de los proyectos que te tocó corregir, ¿cuántas palabras te tocó quitarle a la novela? Uy, el proyecto cuando yo lo edité empezó en como en 130,000 palabras, más o menos, y acabó en 106,000 y a lo mejor estoy quedándome corto en la cantidad de palabras que pues necesitaría revisarlo, pero sí le mutilé muchísimo por las redundancias. Entonces se levantó lentamente y al levantarse lo hizo primero con la pierna derecha y después puso la pierna izquierda y sintió que las piernas le flaqueaban, pero entonces volvió a ponerlas en firme y levantó la mirada y todas ese tipo de cosas, la verdad, se ponen muy cansadas, entorpecen la lectura y son de las cosas que hacen poco atractivo una buena novela, una historia buena, que hacen que el lector le pierda con el tiempo el gusto. Se necesita que tengan mucha paciencia para hacerlo. Entonces, sí, la verdad, sí le mutilé casi el 25% ¿Sí? del trabajo. Quizás no estoy eligiendo la palabra correcta, pero creo que es lo que mejor describe el trabajo que hice: eliminar las redundancias, eliminar los adverbios de modo, gerundios, las rimas, porque, híjole, ¿cómo rimamos? Eso de las rimas es desesperante, hay que tener mucho cuidado con las conjugaciones y todo, porque la verdad las rimas al principio se te hace chistoso, sobre todo si es algún personaje que así lo planeaste, pero cuando encuentras rimas y rimas y rimas y rimas es como si te fueras dando de topes y topes y topes y topes y topes contra las ramitas de un árbol. O sea, al final se hace cansado, se hace molesto y pues todas esas son las cosas que veo yo que los editores deben de corregir. Sí veo la complejidad con estos trabajos, también he aprendido mucho porque ahora veo el punto de vista de la editorial, ahora comprendo el punto de vista de la editorial. Sí, sin embargo, sí me parece que hay muchos autores que, como estos tres chicos que te digo que gracias al cielo me han tocado sus trabajos. Híjole, qué buenas novelas, de verdad, todas las he disfrutado muchísimo, todas estos tres trabajos, cada uno con sus particularidades, me han dejado, al final del libro son de esos que cierras sientes que cierras el libro y suspiras porque estás tratando de asimilar una muy buena experiencia y así me quedo con estos tres libros. Qué buenas historias, cada uno con sus particularidades, pero híjole, qué talento de chavos. Nada más, el asunto es eso, que alguien se debe de tomar. Nosotros tuvimos la suerte con nuestro maestro Sí. de que de una manera muy cortés y con su estilo particular como es él, con la flema que lo caracteriza, con esa calma, pues sí nos hizo que nuestros trabajos adelgazaran bastante de cómo se los llevamos la primera vez. Creo que esa idea se nos quedó en general a los dos, todo lo que le aprendimos. Al buen Janey, sí puedo decir su nombre, ¿no? Janey Beltrán, que Sí, fue sí, claro que sí. nuestro tutor en la oportunidad que nos dieron en el Instituto Estatal de la Cultura del Estado de Guanajuato. Eh, y se nos quedó esa idea. Él tuvo la paciencia de sentarse con nosotros, de revisar palabra por palabra los trabajos que le presentamos, de hacernos todos los señalamientos de manera cortés, pero sin limitarse. Y aquí yo creo que este párrafo lo podría suprimir porque esto ya lo explicaste acá arriba, entonces aquí no es absolutamente necesario, pero considéralo, es mi opinión. O sea, a mí se me quedó esa idea y cada que estoy haciendo una corrección o cada que estoy haciendo una edición, lo primero que me pregunto es, ¿esto es absolutamente necesario? Lo encierro en paréntesis, así como él nos decía, leo de nuevo el texto y si lo que está escrito no es necesario para entender el texto, francamente lo suprimo, porque si es algo que no va a aportarle nada a la historia, no le va a aportar nada al desarrollo de la novela, pues entonces no tiene caso, la verdad tenerlo. Mis propias novelas están pasando otra vez por ese proceso, ya no tardo nada más porque soy muy obsesivo, pero ya no tardo en concluirlo. Y una novela, la segunda novela en particular que tenía 170,000 palabras, ahorita ya la llevo como en 120,000. O sea,
si he sido juez, pues bien dicen que el juez por su casa empieza, y a raíz de todo esto, pues mis dos novelas, las que ya había subido a Amazon y que ahora las voy a presentar en Huerto de Libros, las dos han sufrido muchas modificaciones, no son el mismo trabajo que con el que empecé. Aquí hay un punto importante, Pedro, del comentario que haces, y es que la verdad fuimos afortunados con los autores de las novelas con las que hemos trabajado. En este caso, que me imagino te estás refiriendo, Proyecto Titán, La Ciudad Proyecto Titán es Cambiante, muy buena. Titán es. Cazador de Monstruos, ¿no? Titán me lo imagino con Tom Cruise De en protagonista. de protagonista en una película, pero sería espectacular. No es una novela tan larga, sin embargo, es una novela muy bien llevada. La acción hay un momento en el que se vuelve trepidante, estás consumiendo las páginas, las estás leyendo, 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 y dices, por Dios, que esto no se acabe, que esto no se acaba. Y cuando concluye, dices, no puede ser, ¿por qué no lo vi venir antes? Es que ya te regresas páginas anteriores y dices, es que aquí me lo dijo que esto iba a pasar, pero yo no me fijé, necesitas volverla a leer para encontrar esos detalles. Y La Ciudad Cambiante de Rosell, Sí, sí, de híjole, Francisco. sí, 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 qué maravilla de novela. La Ciudad Cambiante es una novela de fantasía que de verdad rompe con todos los clichés del género. Eh, Su protagonista es adorable, el giro de tuerca del final no lo ves venir, definitivamente no lo ves venir, ya hasta que estás ahí en ese momento dices, ¿qué está pasando? O sea, no es posible que me haya sucedido esto, ¿por qué no lo vi venir? ¿No? Y sí, ahí sí de ese plano no te lo imaginas. Y ahora este último trabajo que estoy editando, Cazadores de Monstruos, otra maravilla. De Josué. Josué, así es, otra maravilla, Cazadores de Monstruos, ¿cómo se dice? El atrevimiento que voy a cometer, sobre todo para algunos que consideran el trabajo del recientemente fallecido señor Miura con Berserker, pero si Cazadores de Monstruos lo convirtieran en un manga, quedaría pero al mero pelo, o sea, no puedo evitar pensar en Another, no sé si has tenido oportunidad de leerla, la novela japonesa de Sí. terror de la chica que le habían puesto un ojito de muñeca, y que después lo convirtieron en manga y que después lo convirtieron en un anime. Haz de cuenta, así está Cazadores de Monstruos. Tiene su pelea final al estilo de la lucha de Goku contra Frieza, y así una pelea larguísima, larguísima, pero que a pesar de lo desarrollada que está, no se te hace pesada porque está muy bien contada, tiene un final muy conmovedor, no sé, es también yo creo que puedo decir puras cosas buenas de estos tres trabajos, han sido trabajos maravillosos, me ha dado mucho gusto leerlos, y siento que he aprendido mucho con estos tres autores, la verdad el talento que tienen es increíble. Lo único que hacía falta nada más es pulirlos tantitito, que alguien, así como Genei se sentaba con nosotros, que alguien se siente con ellos y lea su trabajo línea por línea y que haga lo mismo que Genei hizo con nuestras novelas, y de verdad es, es para que se conviertan en hitazos las tres. O sea, en particular desde mi punto de vista, Ciudad Cambiante tendría ese potencial para estar en Netflix. Netflix acaba de anunciar en España que a una novela de Wattpad les gustó muchísimo, la van a hacer serie. Bueno, yo hasta no pude evitar mandar un mensaje en Twitter: Netflix España, chequen Ciudad Cambiante, si acaban de agarrar esta novela de Wattpad, de verdad Ciudad Cambiante la pueden convertir fácilmente en una serie, y va a ser un éxito, o sea, va a ser un éxito, bien producido, va a ser un éxito. Bueno, aquí aprovecho el comercial, tanto Ciudad Cambiante como Proyecto Titán ya están a la venta en huertodelibros.com, y en este mismo mes, antes de que termine el mes, va a estar ya también el lanzamiento de Cazador de Monstruos de Josué. Sí, Lo que, ya está lista. lo que comentas de Josué no es casualidad, él hace poco acaba de ganar un certamen que se organizó en la Ciudad de México, precisamente de manga, presentó lo que es la historia con lo que son los dibujos, y ganó. De hecho, por ahí en el canal de YouTube vamos a estar compartiendo algunos clips de la entrevista que le hicieron. Él de profesión es cineasta, ya ha rodado varios No, pues cortos y tiene esta cuestión tiene esa, visual. tiene esa visión, eso lo explica, sí. Sí, tiene la cuestión visual muy marcada, y la ventaja que tiene es que sabe cómo convertir la imagen a letras La palabra, sí.
y luego las letras en la cabeza del lector vuelven a replicar como imagen. Así es, así Bueno, es. fíjate que tuvimos mucha suerte con ellos tres, porque, bueno, con ellos tres y en general con los autores que llevamos publicados en la plataforma, porque todos han tenido la humildad y esa palabra es a la que un escritor debe de abrazarse. Han Así es. tenido la humildad de dejarse orientar. Sí. Un editor u otro escritor que te hace una observación técnica de tu historia es tu mejor amigo. Y muchas veces como escritor lo vemos mal la crítica, o por qué me vas a quitar un capítulo, por qué me vas a mutilar, como comentabas, este párrafo o esta frase, si a mí me gustaba el término. La verdad es que tenemos que dejarnos asesorar por una persona desapasionada de la historia y que aparte nos viene a abonar cosas que a lo mejor nosotros como escritores no técnicas que no tenemos. Y es de lo que yo me siento muy agradecido. Acabo de entrevistar a Ariadna Muriel el fin de semana, la escritora argentina de 85 años de oscuridad. Eh, Seguramente vamos a poder entrevistar entre ambos una entrevista conjunta por ahí a Josué, al mismo. Sí, que me encantaría. A Y Josué, a Rosel y a Valentín me encantaría. sí, y la verdad, Pedro, en ellos está ese común denominador. Nosotros cuando les dijimos que sus novelas iban a ser publicadas en nuestra editorial digital, ellos tienen que leer un apartado de término y condiciones antes de someter la obra a un trabajo editorial donde ellos autorizan al editor a hacerle correcciones siempre y cuando la sustancia de la historia no se altere. Y todos aceptaron de la mejor forma. Cuando se les hizo llegar sus proyectos corregidos, los leyeron y tanto Francisco como Valentín quedaron encantados con el trabajo editorial que se realizó, y eso nos deja muy contentos porque quiere decir que estamos en la misma sintonía de ganar, ganar. Y sé que va a pasar lo mismo con Josué ahora que lea Cazador de Monstruos, Pedro. Sí, me da mucho gusto que ambos les haya gustado. Fíjate, son de las cosas que uno se queda pensando cuando terminas el trabajo, son de las cosas que dices, por favor, que ojalá que cuando vean la edición se den cuenta que a la hora de hacerla traté de ponerle el mismo amor que ellos le pusieron, que vi sus libros con el mismo cariño con el que vería los míos y que hice el mismo trabajo como si fuera propio, que mi intención a la hora de hacerlo es que quedara con la calidad que a mí me gustaría que mi trabajo tuviera y que ante todo respeté muchísimo traté de respetar lo más posible cada una de sus palabras y que solamente quité o eliminé lo que realmente me parecía que era absolutamente innecesario, pero inclusive si había algún fragmento, algún párrafo en el que a mí me quedara la duda de qué me habrá querido decir aquí, a lo mejor en este pedacito en particular no lo comprendí, situaciones así en particular, de plano, no, esos párrafos de plano no los tocaba, porque a lo mejor aquí el autor está tratando de mandar un mensaje en específico a algún sector de su población o a su población blanco, y si yo lo toco, este pedazo en particular ya no va a llegar con la misma intensidad a quien él quería tocar. Entonces, mejor lo dejo así tal cual para que el mensaje llegue íntegro y nada más en las otras partes que sí definitivamente estoy seguro que no se necesita, pues esas sí las podemos eliminar tranquilamente, pero traté de ser muy respetuoso, a pesar de lo drástico que se escuchó lo que platicábamos hace tan solo unos instantes. De verdad, esa historia de la que edité tantísimo, la verdad es que la historia quedó íntegra, las situaciones quedaron íntegras, cada una de las escenas, todo, absolutamente todo quedó tal cual, creo yo, lo visionó su autor al principio. Fíjate que con el proyecto Titán, ya ves que tú en un primer momento trabajaste la obra, pero antes de publicarla, por allí también un editor que trabaja con nosotros, él es oriundo y vive por allá en Querétaro, Aarón, Aarón Rojas. Él me hizo una observación de un capítulo y me dijo, mira, no es que el capítulo esté mal escrito, al contrario, es un capítulo que está muy bien escrito, pero este capítulo parece que no pertenece a la historia porque la temática es otra. El capítulo 3, yo creo. Efectivamente.
El capítulo efectivamente. 13 a mí me pareció lo mismo, a pesar de que Estaba muy bien escrito, ¿eh? así está muy bien escrito, así es, inclusive en cuanto, es que sí me la alcancé a chutar casi todo el proyecto Titán, o sea, más bien me la chuté toda, lo que no alcancé a hacer fue toda la edición. Toda la edición, sí, sí. Así es, pero en cuanto al capítulo 3 sí me dio esa impresión de que se puede suprimir tranquilamente, nada más que precisamente fue por ahí más o menos donde me quedé. O sea, primero leí Completa. y cuando empecé a hacer el trabajo me quedé más o menos en el capítulo 3 y sí me pareció que no era necesario, sin embargo, yo no me animé a quitarlo precisamente Sí. pensando en Sí, en ese respeto, ¿no? es que Valentín, tú al leer el capítulo te dabas cuenta que Valentín se esmeró mucho en ese capítulo en realidad, o sea, a lo mejor para él era muy importante, pero fíjate que aquí va lo bonito del asunto. Pues yo también le dije, a ver, espérame, ¿no? Le dije, Aarón, no podemos tomar esa decisión porque es modificar todo un capítulo, de hecho, hasta lo Así mejor es, sí, así es. no suprimirlo, pero sí disminuirlo o darle un cauce diferente a la situación. Contacté a Como uno de los Valentín, capítulos de Honey, que te acordarás que de plano ese sí de plano lo tuve sí, los tuviste que quitar. que tuve que quitar, así es. Entonces, no, me contacté con Valentín, Valentín estuvo en la mejor disposición y de hecho él me comentó, fíjate que personas cercanas que han leído la historia me han hecho la misma observación, dice, entonces ya me lo han dicho varias personas, hay que modificarlo. Y estuvo en la mejor disposición. Esto lo comento porque hay que dejarnos llevar. A mí me ha pasado también, de hecho, por ejemplo, cuando a mí Genei me revisó la historia de Aloku, me dijo, pues tu historia está manca, ¿no? Le falta una pata. Tu historia ocurre en dos mundos, el onírico y el real, pero Uh-huh. se ve que toda la importancia se la das al onírico, pero si esto no afecta a la realidad del personaje, pues a nadie le importa porque no trasciende. Entonces le Que falta a loco me lo chuté en un día, ¿eh? O sea, no podía dejarlo. yo parar, sí, no podía. Sobre todo en la escena en la que el monstruo, bueno, el que el protagonista describe al monstruo y cómo llega a la casa y está haciendo, creo, es preparando un brebaje, si no recuerdo mal, algo por el estilo, y todo si te quedas así como que, ay, ¿qué le va a hacer? ¿Qué le va a Sí, sí, hacer? ¿Qué sí. le va a hacer? Sí, sí, sí. Y el final, de plano, también el final tampoco te lo esperas. Y creo yo que está tan bien escrito que da pie no solo a secuelas, sino spin-offs. Vaya, el mundo que se puede crear con Haloku es grandísimo precisamente gracias a ese final. Ya, Precisamente gracias a ese final. ya ahorita estoy trabajando en la parte 2. De hecho, el libro pues está disponible en Puerto de Libros, está como el libro de la Mancha Danzante. Bueno, la mancha bastante. Precisamente le modifiqué el nombre pensando en una secuela, y en la secuela pues ya voy ahorita a las tres cuartas partes de la secuela, ¿no? Es una historia paralela al libro de la Mancha Danzante con los protagonistas que se suman a la primera historia en la parte final, ¿no? Entonces, ¿Te es, acordás que a Loco me gustó desde las primeras páginas, desde la primera vez, desde las primeras reuniones te dije, oye, tu libro me gustó, yo veo este primer capítulo y yo lo compro, no me importa, yo lo compro. sí, recuerdo, y me Sí, motivaste, y sí. me motivaste mucho, Pedro, porque una de las realidades de los escritores es que vive constantemente inseguro de lo que escribe, aunque digan lo contrario, Sí, ¿eh? sí, sí. Muchos dicen que escriben para no publicar, que escriben como una terapia. Ok, a lo mejor ese grupo de escritores está aparte, pero el resto, quienes en el fondo alguna vez soñamos con publicar, sí Y tenemos vivir de las miedo. publicaciones, sí, sí, es Y lo claro. más importante, sí tenemos miedo de la crítica, somos Sí, personas inseguras. De hecho, nuestras inseguridades se reflejan en las historias, así se es. reflejan en los personajes. Y pues bueno, que tratemos de aparentar otra cosa, eso es diferente. Cuando alguien especializado, como es tu caso, te dice, ¿sabes qué? Yo con la pura introducción me engancho con tu historia, pues todas las horas, ¿cómo le decían? Las horas sentado uno, Las horas nalga, las horas de algo que pasa uno escribiendo, valen la pena. Es sí. cuando valen la pena porque alguien escuchó y valoró tu trabajo. Entonces, pues para mí eso es muy enriquecedor. Yo me he vuelto fan de tus relatos, los que nos has estado compartiendo y se han estado publicando en Huerto de Libros, sobre todo porque noto una versatilidad, mismo género, ciencia ficción, pero me gusta cómo mezclas, por ejemplo, el drama, el romance,
Me gusta cómo lo mezclas dentro de las historias de ciencia ficción, lo cual hace que de repente la velocidad tome un cauce más amplio, más rosa, y de repente te vuelve a meter a lo que es la ciencia ficción. Entonces, pues los relatos que tienes en la plataforma, la verdad los he disfrutado mucho y, Gracias. y espero que pronto tengamos tus dos novelas por acá. Sí, ya. Nada más déjame que mi obsesivo ya quede satisfecho con la primera, ya la estoy dejando reposar, nada más le voy a echar la última revisada, esa ya es la definitiva. Y la que tengo actualmente, que es la de El coleccionista, la parte 2, esa me habían hecho la observación. ¿Quién fue? Híjole, es que ya a estas alturas ya llevo tanto recorrido. Ah, ya. Un chavo que trabaja, no sé si la revista se siga publicando, creo que ya no siguieron con el proyecto, un proyecto muy interesante, Citric Magazine. Entonces, uno de los articulistas de Citric Magazine un día me revisó el trabajo, le encargó una corrección de estilo y me hizo una observación, oye, respecto a tu protagonista, fíjate que no me la creo, que se quede aquí nada más sentada. Digo, como la desarrollas después, al principio la dejas nada más como sentada y después de pronto se pone en acción. Entonces, no le creo, yo creo que deberías de modificarlo. Entonces, muchos años después, porque esto van como 3 años de que me hizo esa observación, se me ocurre que, tiene razón el chavo, ¿sabes qué? Ya sé cómo lo voy a agregar, le cambié la historia de esa parte, de manera que el trabajo que van a encontrar en Huerto de Libros por eso me terminó de 170,000 páginas, de 170,000 palabras, pero el trabajo que van a encontrar en Huerto de Libros es muy diferente al que estaba en Amazon. Está más amplio, le agregué capítulos, pero son capítulos que me quedaron mucho mejor escritos de como estaban antes, ya con las enseñanzas aplicadas de Gmail. Me quedó esbelto, siento yo, ágil. Las descripciones que en ciencia ficción, yo no sé por qué los autores nos esmeramos tanto en ser Explícitos. tan explícitos. Sí, sí. En realidad las explicaciones de la tecnología y todo que yo hago, creo que son bastante sencillas, pero dejan una idea muy clara de lo que quiero transmitirles. Y la novela me quedó mucho mejor, o me está quedando mucho mejor de lo que estaba cuando estaba en Amazon, pero sí he de confesar que esto ya fue a la luz del trabajo que hice con Genei, que la verdad que sí me marcó como escritor y no sé si pudiera llamarle escuela beltrancista o una corriente, ¿no? Corriente. una corriente, sí, así es, la escuela beltrancista, pero son más o menos las enseñanzas que trato de aplicar en el trabajo que he hecho para Huerto de Libros, en las ediciones que me han dado. Y mis dos novelas van a quedar geniales. Bueno, me quedaron geniales, ya nada más, ya las estoy terminando. La precuela del coleccionista, que es el Bamut, también la vamos Genial. Sí, 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 sí. a, Es, también la vamos a lanzar ahí en Huerto de Libros y sí. esa creo que no necesita ya gran No, trabajo. no, no, no. Yo la verdad ya estoy por concluirla y cómo la he disfrutado y la verdad, sí como tú dices, me la imagino ya producida en un formato audiovisual. Ojalá y en el certamen que estás participando con ella sepan valorar tu trabajo. Es, hola, ¿qué tal? Es mi hijo. ¿Cómo Saluda a Luis estás? Patricio. Hola, ¿Cómo se llama, bien. Pedro? Luis Patricio. Luis. Cristal ya se durmió. Sí, Luis Patricio. Es Ah, que con él, ay, hijito, pero con él no solo quisimos ponerle el nombre del papá, yo soy Pedro Luis, a él le pusimos el nombre del papá y de la mamá al mismo tiempo, entonces por eso se llama Luis Patricio. por Y eso su hermanita. Por eso en tu biografía comentas en tu semblanza papá de pato, de patito le pusiste, Patito, ¿no? así es, así es. Ah, ok, ok. Este chiquitillo es la razón por la que escribo, él y Cristalita. Ah, De hecho, si he de confesarte algo ahorita, mi esposa y mis dos hijos hacen cameos con frecuencia en mis novelas. Quien me conozca sabrá detectarlos y quien no me conozca, pues nada más va a encontrar ahí un personaje de, ¿sabes por qué metió este niño aquí? Está chido. Papá, ¿Qué pasó? mañana me puedes poner Kirby, porfa, y luego
Pasaron mañana zombies y luego... Un ratito, sí, claro que sí, ya sabes que sí. ¿Sale? Ok. Adiós. Adiós, adiós. Bye. Mi chaparro ya se durmió. Sí, no, mi niña también, nada más que dormido nos cuesta mucho trabajo dormirlo. no, está dormido y encerrado bajo llave. Ah. No, no te creas, está dormido, creo nada más. Pues la verdad, Pedro, yo he visto en tus relatos esta agilidad y también eso, qué bueno que lo mencionas y comentárselo a quienes están viendo este contenido. Escribir muy pomposo no es escribir bien. No. El hecho de abusar de la adjetivación y de la descripción a veces Sí. tiende a compensar una falta de sustancia en la historia. Cuando tienes la habilidad de transmitir tu mensaje con acciones concisas, el lector lo agradece. Así es. Sí. La verdad, ¿no? Y pues bueno, en verdad, yo he disfrutado mucho tus relatos, he visto tu crecimiento como escritor. Sí. Y el Bamut va a ser un hit y también esperamos tenerlo pronto acá con nosotros, Pedro. Sí, me encanta el Bamut, a mí también. Digo, yo todas mis novelas las disfruto muchísimo, pero incluso ahorita que las leo, digo, estoy comiendo palomitas mientras las leo, ay, sí, están buenas, o sea, Sí, porque no me las han querido las editoriales, Penguin Random House, sí. pero en fin, el asunto es, ay, están sacando las novitas, el asunto es que esto procuro hacerlo porque también, es que insisto, perdón que menciona mucho, pero de las cosas que nos enseñó Genei fue que el lector tiene derechos y el primer derecho que tiene el lector es a entretenerse, a encontrar un libro que sea entretenido, no algo que trate de, escribir no se trata de demostrarle a los lectores todo lo que sabes, toda tu cultura, todas las palabras que te sabes, todo lo que bonito que sabes rimar, no se trata de eso, de escribir se trata de entretener a alguien, ese es el asunto, entretenerlo, mostrarle una historia, sabérsela transmitir, de una forma que el lector la pueda ir procesando de manera sencilla y al final se le quede aquí, pero sobre todo aquí, que es donde los lectores llevamos los libros que nos han gustado. Como mencionaste, Josué, uno de sus personajes, hay una escena en la que están luchando contra uno de los monstruos y para motivarse uno de sus personajes se imagina un libro de Stephen King, se imagina una primera edición de It, de pasta dura y, sí, con el autógrafo de Stephen King y de esa forma obtiene la motivación, el foco para enfrentar al monstruo. Bueno, pues eso es, me imagino yo que It está tan metida en el corazón de sí, Josué, sí, Josué, que así es, y eso es lo que yo creo que debemos de lograr, que nuestras historias se metan en el corazón de nuestros lectores, no que ellos vean todo lo ocultos y lo maravillosamente inteligentes y todas las novelas que hemos leído. Eso no les importa a ellos nos buscan porque quieren entretenerse. Y ahí regreso al término de la humildad. El escritor debe de ser humilde al escribir. Aquí uno como escritor tiene que justificar con creces cada palabra puesta en la historia. La historia, la conjugación de palabras, las frases, las descripciones, los diálogos, tienen que ser solamente las necesarias. Como tú comentabas en los mensajes que me has mandado cuando estás trabajando las ediciones, que el escritor confíe en que el lector está siguiendo su historia, porque a veces cuando se tiende a abusar en la palabrería, en la tinta, es también muchas veces por lo que tú me has comentado en los mensajes, que el escritor no confía en que el lector está entendiendo qué está pasando, se lo remarca y se lo remarca, casi hasta se lo quiere poner con mayúsculas y con negritas. Así es, un pecado que yo también cometía mucho, que precisamente fue de las cosas que el taller ahí en el Instituto Estatal de la Cultura me ayudó a corregir, y de las cosas que me decía mucho Jani, confía en el lector, no le expliques tanto, si le pones 2, 3 palabras de esta forma, quien lea tu trabajo lo va a entender. Entonces eso se trata más que nada, confiar en el lector. Si yo como escritor pongo una frase y entiendo a lo que quiero decir, puedo asegurarles que el lector lo va a entender también. No necesitamos explicarle
20 veces la misma cosa. Si ya le dijimos al lector que Matt acaba de tomar un blaster, no necesitamos decirles, ¿y se acuerdan de Matt que traía un blaster en la mano derecha? Ah, pues en ese momento se le ocurrió levantar la mano derecha, que era donde traía el blaster, Porque que había además agarrado era hace diestro, 5 ¿no? minutos. Así es. Sí, sí. Hay algunas películas que hacen en donde te ponen, salen los personajes y te ponen una flechita con un círculo y te dicen el malo, Sí. la interesada, el amante, ¿no? Y así te lo ponen y digo, es cómico en una película, pero a veces así pareciera que uno le quiere poner el escritor casi impreso el libro, le quiere todavía poner una flechita y mira, este parece malo, pero no es tan malo, espérate más Así adelante, es. ¿no? Peter, pues Peter se nos está llegando a la conclusión la sesión. Para finalizar, ¿qué mensaje te gustaría mandarle a los escritores que postulen sus obras aquí a Huerto de Libros? ¿Qué consejo te gustaría compartirles para que se motiven? Es una pregunta muy buena. El consejo, el principal, que no dejen de escribir, el primero. Cuesta mucho trabajo, te desanimas porque pues ves cómo está la situación, pero no puedes evitarlo, pero que no dejen de escribir, que confíen en su corazón, que confíen en su historia y que confíen en los lectores. Y ya por último, que confíen en nosotros, que el trabajo que vamos a hacer con sus novelas va a ser muy respetuoso, va a tomarlo siempre en cuenta. Cuando hemos tenido alguna duda, pregúntenle a los 3 autores con los que he trabajado, les hemos contactado, oye, fíjate que aquí detecté esto, ¿tú cómo ves? ¿Puedo hacer esto? ¿Quisiera hacer esto? ¿Quisiera Sí. cambiarla aquí? Pero no quiero hacerlo sin tomar en cuenta tu opinión para saber tú qué piensas al respecto. Entonces, confíen en ustedes mismos, confíen en sus lectores y confíen en nosotros, que vamos a hacer el trabajo como si fuera una novela nuestra, así de ese cariño lo vamos a poner al asunto, el mismo amor que le pongo a mis novelas, ese mismo amor lo voy a poner a todas las novelas que yo me dedique a editar para Huerto de Libros. No, y yo soy garante de eso, Pedro, y la verdad es que actualmente están trabajando con nosotros 7 editores, y cada uno de ellos abona lo mejor que puede hacer. Todavía después de que cada editor nos hace llegar el proyecto, todavía nosotros le damos una nueva revisión, le damos formato, hacemos que quede la mejor versión posible del texto. También yo les diría que confíen en la publicación digital, pero de calidad. Sí. El mercado está cambiando, yo sé que los lectores se niegan, nos negamos a no ir a comprar un libro en físico, a romper el empaque, a recorrer las hojas y oler qué rico, O el papel y la tinta. exacto, ¿no? Es esta experiencia de multisensorial, pero la verdad es que la realidad que tenemos hoy en día, no solo por la economía, también por el ambiente, nos está marcando que eso ya va a la baja. Así es. Nos va a tocar, No, nos va a tocar la migración. así es. No, y la facilidad, ¿no? Por ejemplo, con los libros que tenemos, los relatos, por ejemplo, los Huerto de Libros, todos los relatos que tenemos gratis, yo todos los traigo aquí en el teléfono. Entonces, 5 minutitos ay, voy a leer los relatos de Mason, me los revisé, pues ya te conté, ya leí todos los que tienes gratis, ya los leí, también he bajado los de los otros autores, eso sí se los debo a algunos que no he tenido todavía el tiempo de leerlos, pero tengo la facilidad de que los traigo aquí. El día de mañana, ya que descanse de este último proyecto que estoy editando, pues les voy a dar 5 minutos a cada una para leerlos y esa es la facilidad que podemos traer 5 o 6 libros tranquilamente en el teléfono, sentarnos a leerlos y pues te ahorras espacio, te ahorras tiempo, te ahorras el peso. Ayudas Si te al vas de amigo. vacaciones, los llevas a todos lados y pregúntale a mi esposa cómo sufría conmigo porque yo me cargaba 5 o 6 libros en la maleta y de por sí ya pesaban 20 kilos. Y ahí estamos en el aeropuerto haciendo lo posible por ponernos 20 suéteres encima, todo para que los libros pudieran entrar en el peso de la maleta, en fin, o sea, tiene muchas ventajas el formato electrónico. Sí, ojalá y confíen. Además, el gran proyecto que tenemos, Pedro, y tú lo conoces bien,
es que también le estamos apostando al audiolibro, al podcast, Sí. que también es un formato que está creciendo mucho. Por ahí ya han escuchado las narraciones de Lilian Sánchez, de Emanuel Torres Pecero. Es un proyecto multimedia porque si nos buscan en YouTube también, ahí están los relatos en YouTube, o sea, los audiolibros también ahí, o sea, no es nada, estamos apostándole duro a lo electrónico, pero pues porque lo que busca la gente hoy en día y no tiene nada de malo, o sea, es una herramienta maravillosa que sabiéndola explotar bien, nos va a dar muchas oportunidades. Ya cuando crezcamos, por supuesto que vamos a adoptar, vamos a dar también el formato físico, o sea, no nos vamos a negar, pero necesitamos un poquito más de tiempo para llegar a eso y vamos a llegar, ya lo verás. Sí, ya nos verán con nuestro sello por ahí en los estantes en unos cuantos años. Efectivamente, Pedro, primeramente Dios, de la mano del trabajo de cada uno de nosotros, de la mano de la confianza de los escritores, aquellos escritores que les hemos tenido que decir que no, tristemente, no le decimos que no al escritor ni al autor, incluso no le decimos que no a la historia. Muchas veces es la forma, no es la historia, es la forma, y hay que trabajar la técnica para darle una mejor forma. Yo creo que todas las historias son interesantes, o sea, tú puedes hacer una novela de una tarde lluviosa, tú puedes hacer una novela de una fila de personas en una tortillería, tú puedes hacer una novela de un microbusero de la Ciudad de México, o sea, de cualquier lado surgen las historias, el detalle es la forma en la que tú la presentas. Y muchas veces la limitación de forma tiene que ver con que te falta técnica. Entonces, si por allí alguno de los escritores que nos hizo llegar sus obras, pues no recibió la respuesta favorable, sigue teniendo las puertas abiertas porque tenemos abierta la recepción de manuscritos. Inclusive con un trabajo que ya nos presentaron, no hay problema, que lo vuelvan a presentar, no pasa nada, o sea. Pero que realmente le saquen la arcilla y que traten, obviamente, parte de nuestro trabajo es dejar la obra más pulida, pero que nos manden algo fuerte, como lo que acabas de platicar con los autores que has trabajado. Con Valentín, con Rosel y con Josué, qué brutos, qué buenos son. La verdad, qué buenos son los tres. De verdad, ojalá y quienes lo estén. Respetos. Sí, vas a ver, yo tengo esperanza y yo sé que tú también, de que en un año, un par de años, algunas de los autores publicados en la plataforma, también pueda ser tú, pueda ser yo, algunos de los autores de Latinoamérica que tenemos en la plataforma, va a pegar un hit con nosotros, va a pegar un hit con nosotros y de ahí para adelante con la editorial digital. Pedro. Así es. Sí, así pues, Pedro, claro. Pues no me resta más que agradecerte. Yo pienso que deberíamos de coordinarnos, a lo mejor cada 15 días, subir un poquito de materiales para los lectores, los escritores, los editores. Ajá. Ojalá y te lo permita tu agenda y la mía y podamos seguir generando contenido, Pedro. Sí, no, y entrevistar a estos tres chicos, a mí me encantaría conocerlos en persona, no a través de mensaje o correo electrónico, que ha sido la forma en la que nos hemos contactado, conocerlos en persona, platicar con ellos, porque de verdad los admiro muchísimo. Los admiro, o sea, me impresiona el trabajo que han hecho, el talento que tienen y no sé de veras por qué no han tenido esa oportunidad de llegar a un público más amplio, porque híjole, qué buenos trabajos tienen los tres. Mira, de verdad, qué buenos trabajos. Tarde o temprano, creo yo que el talento, con una pizca de suerte, los va a sacar del anonimato. Yo he visto libros publicados que venden miles de ejemplares que no tienen, y lo digo con todo respeto, no tienen ni la mitad de la calidad que tienen estas historias y son sí, así es. Sí, así es. O ganan los premios a los que los mandan, ¿no? Sin mencionar alguno en particular, pero cuando ves el libro que ganó, dices, ¡ay, sin esparta! ¿Qué te parece si para el siguiente podcast? Luego no se venden, ya los 3 meses ya los ves que al ganador lo están retirando de los estantes y dices, ahí está. Sí, se ha vuelto una maña, lamentablemente. Yo creo que sería un buen tema para abordar en el siguiente podcast, a lo mejor sin decir el nombre de los premios, pero sí de las novelas. Sí, o sea, capaz que no se van. Pero sí de las novelas tal vez, o de alguno de los autores, porque te desanimas mucho cuando tú participas en un certamen y, bueno, no ganas, pues te desanimas, ¿no? Pero a veces te desanimas más cuando ves quién ganó y después lees la novela.
Porque dices tú, bueno, pues bueno, fue una mejor obra, vas, la compras, la lees y dices, oye, no No está tan buena, no. Pero, No, sí me ha pasado en un par de ocasiones, precisamente, dices, pues si me ganó, estoy seguro que su trabajo es mucho mejor que el mío, me queda claro que ganó porque su trabajo es mejor que el mío, vas y lees la novela y dices, exactamente. es pero bueno. Pues bueno, Pedro, un gusto saludarte. Vamos a reunirnos, ahí coordinamos la agenda para volvernos a reunir, me da mucho gusto. Igualmente. Y esto va para adelante, confíen en nosotros, confíen en sus lectores, confíen en ustedes, van a ver que su sueño se va a cumplir con nosotros, de una u otra forma se va a cumplir con nosotros. Sí, y pues la verdad, agradecerles el voto de confianza, agradecerte el tiempo, porque yo sé que le metes tiempo a cada proyecto y todavía tenemos que alternar la actividad de la editorial con lo que nos da la chuleta. Pero lo estamos haciendo para que en un futuro no muy lejano, de aquí todos, escritores, narradores, editores, promotores, que todos ganemos. Todos ganemos. Pues Pedro, te mando un abrazo allá hasta León. Igualmente, mi hermano, te quiero mucho. Un gusto saludarte y seguimos en contacto. Igualmente, me da mucho gusto verte. Sí, y los años te han favorecido, Pedro, la verdad no pasan por ti. Sí, es que me conservo en alcohol, güey. Voy a seguir la receta. Muy bien, Pedro. Un saludo a la familia. Nos vemos, mi hermano. Cuídate. Que estés muy bien. Hasta luego.